La misa es el encuentro de los hermanos y hermanas que sin distinción de categorías sociales, posición económica o dignidades, se reúne para actualizar la ofrenda del amor de Jesús. Es la fiesta y el banquete donde toda diferencia y separación ha de superarse, porque el Padre ha querido hacernos a todos hijos suyos e hijas suyas. Con el canto iniciamos esta celebración. Somos tu pueblo que se reúne y quiere celebrar esa promesa que nos hiciste y que vida nos da, que seguís siempre entre nosotros en la fracción del pan. Yo soy el pan de vida, el que da la fuerza en el caminar. Soy alimento para el cansado, pan de fraternidad. Soy ese gesto de pan y vino que permanecerá en nuestro caminar. Tu palabra nos das y te reconocemos al partir el pan, y nos reconocemos partiendo el mismo pan. En nuestro caminar tu palabra nos das y te reconocemos al partir el pan, y nos reconocemos partiendo el mismo pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús, el Dios de la vida, esté con todos ustedes. Una vez más nos reunimos como comunidad a través de los medios públicos de comunicación, de la radio, de la televisión, a través de las redes sociales, para compartir la Eucaristía dominical. Le presentamos entonces al Señor nuestro corazón y le pedimos perdón. Te amé con todo mi amor, te rescaté del horror y te curé en el desierto. Calmé tu hambre y tu sed, con juramento sellé un pacto de amor eterno. Oh, porque entonces te revelaste. Fueron sordos a mi voz tus oídos, y ahora estás tan sin luz. Estás herido porque no vuelves, hijo mío. Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces el camino, ¿por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no vuelves, pueblo mío? Te abro las fuentes del perdón, que resplandezca nuestra alianza. Será un lazo de amor. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con alegría alabamos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz al pueblo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz al pueblo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso, Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso,
Oremos. Rezamos por las intenciones de quienes nos siguen en este momento, por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Rezamos también por nuestro país a pocos días de las elecciones. Rezamos por el personal de la salud, por los enfermos de COVID. Y rezamos también por la paz en el mundo, especialmente en Afganistán y en aquellos países donde se está viviendo mayor violencia. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchen, hermanos muy queridos. Estas palabras de la Carta de Santiago es una invitación a abrir nuestros oídos y compartir la alabanza del pueblo que en el máximo de admiración hacia Jesús de Nazaret decía: todo lo he hecho bien. Lectura del libro de Isaías. Digan a los que están desalentados: sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarnos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen: siéntate aquí, en el lugar de honor, y al pobre le dicen: quédate allí, de pie, o bien siéntate a mis pies. ¿No están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que los aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que lo oprimen a ustedes y lo hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Quizá el primer párrafo pueda pasar desapercibido del Evangelio de hoy, cuando nos dice que Jesús salió de la región de Tiro, pasó por Sidón, fue hacia el mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Nos vuelve a presentar la imagen de un Dios callejero, nos vuelve a presentar la imagen de un Jesús peregrino. Y creo que, una vez más, confirmamos a 60 años de la diócesis la iglesia que queremos ser, al estilo de Jesús. Una iglesia en salida, una iglesia con discípulos misioneros que se animen a ser testigos del resucitado en las calles y en los distintos ambientes, más allá de las parroquias, más allá de los salones, sino que queremos ser una iglesia verdaderamente misionera, una iglesia en salida, al modo de Jesús, que hoy, en ese primer párrafo, nos habla de este Dios que recorre ciudades, de este Dios que recorre pueblos, de este Dios que no se queda encerrado en un templo, sino que al contrario, es un enamorado de la gente y por eso siempre sale a encontrarse con todos. Después de esta primera introducción, pensaba que hoy el Señor se encuentra con una persona sordomuda. Una persona sordomuda que evidentemente no solamente está enferma, sino que seguramente sufre un gran aislamiento. Sufre un aislamiento muchísimo más profundo que el que vivimos nosotros en la cuarentena. Sufre un aislamiento de no poder comunicarse, de no poder entrar en contacto con los demás, precisamente por tener esta dificultad física. Y el Señor lo cura. Y me gustaría aquí advertir el modo que tiene Jesús de curar a esta persona sordomuda. Lo hace con un modo muy delicado, lo aparta, lo lleva a un lugar aparte, es decir, no cura delante de todos, no lo expone. Al mismo tiempo, Jesús pone lo mejor de sí, pone el cuerpo, podríamos decir. Pone el cuerpo porque pone sus dedos, dice, en sus orejas, pone su saliva en la lengua y nos puede resultar quizá algo desagradable, pero nos está mostrando a un Jesús que se involucra en la sanación de este enfermo. Luego dice que levanta los ojos al cielo, es decir, reza. Luego sigue diciendo el Evangelio que suspira. Suspirar es aspirar fuerte y prolongadamente y después expirar. Y cuando uno busca la definición de un suspiro en el diccionario, dice que uno suspira por un sentimiento de dolor, por un sentimiento de alivio o por un sentimiento de deseo. Seguramente en el suspiro de Jesús está el deseo de poder curar al sordomudo. Y también es parte de los modos de Jesús muchos gestos y pocas palabras. Jesús lo toca, pone su saliva en la lengua, sus dedos en los oídos,
lo lleva a un lugar aparte, mira al cielo, suspira y solamente dice: ábrete, efatá, ábrete. En el estilo de Jesús hay un uso de pocas palabras y muchos gestos. Gestos que gestan, gestos que hablan por sí solos. Hay un dicho que dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y creo que quizá esa es nuestra sordera. La mayoría de nosotros no tiene una sordera física, sino que lo que podemos decir, y mucho más en nuestra Argentina, es que tenemos una sordera ideológica, una sordera cultural, una sordera que tiene más que ver con prejuicios, una sordera que tiene más que ver con la intolerancia, aunque parecería que nuestros oídos funcionan muy bien. Por eso me animo a hacer como un paralelismo entre esa sordera física que tenía el enfermo del Evangelio y nuestras sorderas más ideológicas, más culturales, nuestras sorderas más ligadas a otras cosas. Creo que nosotros, como sociedad, tenemos tapones de cera también. Así como a veces se pueden formar tapones de cera en nuestros oídos, creo que cada uno de nosotros, y puede ser parte de nuestra sordera ideológica o cultural, tenemos también tapones de cera ideológicos o culturales. Tenemos el tapón de cera de la intolerancia, no soporto al que es distinto o piensa distinto. Tenemos el tapón de cera de la soberbia intelectual, yo soy el dueño de la razón, ¿qué voy a estar escuchando a otros si yo la tengo muy clara? Tenemos el tapón de cera del relato, me hago las preguntas, yo las respondo, analizo la realidad, digo lo que hay que hacer, es decir, me hago un relato que me lo creo y de esa manera no tengo por qué escuchar a otros. Si puedo con mi relato suficientemente, no necesito escuchar a otros. Pienso también en estos tapones de cera ligados al siempre se hizo así, que me vienen con ideas nuevas, con ideas renovadoras, que me vienen con desafíos que impliquen cambio. Pienso en el tapón de cera de todo tiempo pasado fue mejor, donde ese tapón se fue enquistando y entonces no nos podemos abrir a la novedad. No podríamos nunca vivir aquello del Apocalipsis, cuando Dios dice yo hago nuevas todas las cosas, porque vamos a estar siempre con el tapón de cera de la nostalgia, de creer que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cuántos tapones de cera? Ideológicos, culturales, pero que de algún modo nos fueron haciendo sordos a todos. Por eso será que nos cuesta tanto el diálogo y comunicarnos entre los argentinos. Y así como hay tapones de cera físicos, y hablamos de tapones de cera intelectuales o culturales, me parecía también que cuando uno tiene un tapón de cera, una de las cuestiones o de las cosas que puede utilizar de los instrumentos es un hisopo. Uno con un hisopo puede por lo menos limpiar los oídos. Creo que también, y en este tiempo mucho más, estamos desafiados a utilizar hisopos que nos ayuden a abrir los oídos, que nos ayuden al diálogo. Y como creo que nuestras sorderas ideológicas, nuestras sorderas culturales en esta Argentina son muy profundas, creo que hay que usar hisopos grandes. Por eso me atreví a pedir a nuestra producción de las primeras misas, la imagen simbólica de un hisopo grande. Un hisopo grande que creo que todos nosotros como sociedad argentina necesitamos. Creo que necesitamos el hisopo de la humildad, de no creernos más que los demás y aceptar que quizá el otro tiene alguna idea buena que puedo aceptar. El hisopo del respeto, de que aunque piense distinto al otro, no me quiero cerrar a él, porque es mi hermano, es un argentino y merece todo mi respeto. El hisopo del interés y la apertura a la opinión distinta.
la posibilidad de que otro diga algo que pueda resultar interesante. ¿Cuánto necesitamos del hisopo de la humildad, del hisopo del respeto, del hisopo de la apertura a los que piensan distinto? Y pienso, un hisopo grande que necesitamos los argentinos para romper nuestras sorderas, indudablemente es el hisopo del diálogo. ¿Cuánto diálogo nos falta? ¿Qué incapacidad tenemos de dialogar los unos con los otros? En general, cuando alguien habla, ya estoy pensando en qué le voy a responder. Cuando alguien está diciendo una idea, ya estoy pensando cómo retrucarla o descalificarla. Cuando alguien está diciendo algo y no me gusta, casi que estoy produciendo más cera para tapar mis oídos y no escucharlo. Por eso, simbólicamente, que este hisopo sea la acción de Dios en cada uno de nosotros para abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes a la posibilidad del encuentro con el hermano. El enfermo no solamente era sordo, sino también que era mudo. Por no escuchar, no pudo aprender a hablar. Nosotros creo que también, por no escucharnos, como dijimos recién, por muchos tapones de cera, ideológicos, culturales, por no usar hisopos que nos ayuden a abrirnos a los demás, hisopos de humildad, de respeto, de aceptar la opinión del otro, por no escuchar, también fuimos perdiendo la capacidad de hablar. Y entonces gritamos, entonces retamos, entonces desaforadamente damos nuestras opiniones, como esa profesora hace unos días bajando línea a sus alumnos. Entonces no hablamos y nos abroquelamos y nos encerramos en nuestro silencio como si fuésemos nenes caprichosos. O directamente somos mudos de todo aquello que nos pasa. Y lo que sí tenemos es una gran capacidad de soltar la lengua para hablar de los demás. Justamente la segunda lectura de hoy de la carta de Santiago, Santiago nos advierte que no tenemos que hacer diferencia a acepción de personas. Santiago nos advierte cuántas veces juzgamos a los demás por su aspecto exterior, cuántas veces hablamos de los demás por cómo se visten. Qué bueno sería entonces aprender a dialogar, aprender a hablar, aprender a hacer silencio para juzgar, condenar y meternos en la vida de los demás. Y en todo caso, aprender a hablar de lo que siente nuestro corazón y no ser adictos. Adictos son los que no hablan de lo que les pasa. Termino. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, la última encíclica, nos anima al diálogo social, nos anima a la escucha del otro, nos anima al respeto del otro, nos anima al diálogo, al encuentro y a la fraternidad. Por eso quisiera terminar con un punto de la Fratelli Tutti, el número 198, que dice así: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar, dice Francisco, ¿qué sería del mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y a nuestro Señor, que viene a curar nuestras sorderas, que viene a curar nuestra incapacidad de comunicarnos y dialogar, le presentamos nuestras intenciones. Y respondemos: te lo pedimos, Dios de la justicia y el amor. Te lo pedimos, Dios de la justicia y del amor. Por toda la Iglesia, para que tu palabra sea más conocida, aceptada y vivida como fuente de libertad y alegría. Oremos. Te lo pedimos, Dios de la justicia y el amor. Por los gobernantes y los candidatos, para que ilumine sus corazones y no sean sordos ni ciegos, y busquen caminos de diálogo en pos de justicia social, educación y libertad para todos, sin acepción de personas. Oremos. Te lo pedimos, Dios de la justicia y del amor. Uniéndonos a la intención del Papa Francisco, que todos tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio y respetuoso de la ecología, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él. Oremos. Te lo pedimos, Dios de la justicia y del amor. Por los scouts de nuestra diócesis, que bajo la protección de la Virgen de los Scouts, aumentes en todos sus serviciales integrantes sentimientos de comprensión y acogida. Oremos. Te lo pedimos, Dios de la justicia y del amor. Por todos nosotros, bautizados y bautizadas, signos de salvación en el mundo, para que, liberados de prejuicios, seamos más decididos y fuertes para testificar a Jesús con toda nuestra vida. Oremos. Te lo pedimos, Dios de la justicia y del amor. Escucha estas intenciones, Señor, que te dirigimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestros dones de pan y vino que presentamos serán para nosotros alimentos de vida eterna y bebida de salvación para todos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo.
Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspiranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, especialmente todas las víctimas del COVID. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Abriendo nuestros oídos para encontrarnos con el hermano,
abriendo nuestros corazones para reconocer la fraternidad a la que somos convocados todos, rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos vamos a poner la mano en el corazón, con sinceridad reconocer que necesitamos de los hisopos de la humildad, del respeto, de la apertura a opiniones distintas. Y entonces le pedimos a Jesús con su paz que nos anime al encuentro y al diálogo con los demás. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Pero una palabra tuya bastará mi corazón. El mismo Jesús de Nazaret, que recorría las regiones de Galilea, nos invita a su mesa. Él mismo se hace pan compartido entre los hermanos y las hermanas. Ya no hay diferencias ni juicios malintencionados, solo existe su amor. Así como Jesús recorría tantas ciudades, recorría los distintos lugares, también en esta comunión espiritual, permitile recorrer todo tu corazón, permitile recorrer aquellas partes de tu corazón con mayor intolerancia, con mayores prejuicios, permitile recorrer las partes de tu corazón más sordas al encuentro con los demás. Abramos entonces el corazón a Jesús en esta comunión. Jesús, pan de vida, nos habemos sostenido por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo de pandemia te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y que tu sangre nos fortalezcan, nos animen a la esperanza y el compromiso con los hermanos. Amén. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es Él quien me
se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene en sus manos, en sus manos, en sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que Él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene en sus manos. Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene en sus manos, en sus manos. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Quisiera compartir con ustedes para esta semana de lectura, por un lado, este número 198 de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que leí yo en la homilía. Y después también pensaba el capítulo 5 de esta encíclica Fratelli Tutti, que se llama La mejor política. Estamos a pocos días de las elecciones. Creo que hay que animar a todos a ejercer nuestro compromiso ciudadano. No nos podemos desentender de nuestra patria. Como decía el cardenal Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires, hay que ponerse la patria al hombro. Y un modo de ponerse la patria al hombro también es elegir en las elecciones, es fortalecer con las elecciones nuestra democracia. Así que aquellos que se sientan verdaderamente cristianos, comprometidos, también lo tenemos que hacer con nuestra sociedad argentina, que muchas veces nos duele, que muchas veces nos quita la esperanza, pero hay que seguir apostando por construir un mundo y un país más justo y solidario. Así que a todos los animo a reflexionar con este capítulo 5 de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, La mejor política. Se puede leer un punto cada día en esta semana previa a las elecciones y que eso nos anime a elegir, nos anime a decidir, nos anime a expresarnos también con el voto, que como nos recordaba el otro día un texto del beato Angelelli, no es solamente depositar una papeleta, sino que hay mucho más. Es un pueblo que quiere ser protagonista. Vamos a rezar la oración por los 60 años de la diócesis.
Señor Jesucristo, al celebrar 60 años de la diócesis de Río Gallegos, reconocemos tu presencia en nuestra historia. Queremos darte gracias porque has permanecido con nosotros en la transmisión de la fe y en la celebración de la Pascua, en el encuentro fraterno y la oración de nuestras comunidades, en la solidaridad y el servicio a nuestros hermanos más pobres. Con San José queremos ser una iglesia que sueña con los pies en la tierra, que tenga pastores con olor a oveja, que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad, que tenga un aire festivo y alegre más allá de las dificultades. Queremos ser una iglesia servidora, de puertas y corazones abiertos, que recibe la vida como viene. Una iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo. Queremos ser una iglesia lugar de encuentro, casa de fraternidad y fábrica de sueños y proyectos, porque somos herederos de evangelizadores audaces que anunciaron el Evangelio en nuestras tierras con creatividad y pasión. A nuestra Madre María Auxiliadora, a San José y a nuestro patrono San Juan Bosco, confiamos toda la vida de la diócesis. Amén. Y en esta semana, como dije, previa a las elecciones, seguramente habrá en la familia, con el grupo parroquial, con los compañeros de trabajo, quizá alguna charla, algún debate ligado al tema de las elecciones. ¿A quién vas a votar? ¿Qué opinión tenés de esto? Bueno, les aconsejo a todos, acuérdense, el usar el hisopo de la humildad, usar el hisopo del respeto, usar el hisopo de la apertura a opiniones distintas. Porque si aprendemos a escuchar, vamos a aprender a dialogar y vamos a poder sanar definitivamente la grieta que tanto nos duele. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga y nos proteja. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos podemos quedar con alegría y en paz. Buen domingo, buen almuerzo y muchas gracias.